Estamos de vuelta con más aquí en Deportivas Radio Televisión y agradeciéndole por supuesto que esté junto a nosotros. Hoy ya teníamos preparado un tema que siempre con alguna frecuencia nos gusta traer temas en el aspecto médico, en el aspecto terapéutico, en el aspecto nutricional, y esto esto lógicamente funciona de la mano de cualquier desarrollo deportivo en cualquier aspecto y en cualquier ámbito del deporte, bien sea a nivel profesional o a nivel amateur, cualquiera de nosotros que haga alguna actividad física. Y en este caso en particular hay una serie de criterios encontrados alrededor de alimentos, sobre todo para las personas que están buscando bajar un poco de peso y ponerse más en el estilo de vida saludable, y es específicamente el aspecto de las proteínas. Hay mucha gente que dice, bueno, no, yo voy a sustituir y a bajar de consumir grasas o azúcares y voy a elevar mi consumo de proteínas. Y lo que pasa es que, bueno, para eso tenemos a la experta hoy aquí que nos va a aclarar y nos va a desempolvar muchas cosas. Valeria Collado, gracias por atendernos en la invitación y bueno, hay muchos mitos, ¿no, Valeria, alrededor del consumo de proteínas? Hay que ser claros que no todos los alimentos son para todos los organismos. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar por acá hablando de este tema tan importante. Y sí, el consumo de proteína es uno de los pilares básicos si vamos a hacer ejercicio. En la vida diaria ya deberíamos de consumirlo, pero si vamos a hacer ejercicio tenemos que tener cuidado en cuánta cantidad y en qué tiempos de comida, o en qué momento los vamos a consumir. ¿Cuáles son las mejores proteínas para el consumo? A ver, el atleta élite tiene un estándar y un perfil muy distinto al atleta amateur, a los que vamos al gimnasio, a los que salimos a correr de vez en cuando, los que andan en bicicleta, que salen a nadar. Es decir, de la gente no élite, vamos a llamar de la gente común y corriente, de la gente que no es élite en el deporte, pero que quiere implementar su estilo de vida saludable. ¿Cuál es el ABC de ese consumo proteínico para alguien que simplemente quiere mantener bien su estándar de salud? Ok, ahí tenemos que buscar proteínas de buena calidad. Estas son las proteínas de origen animal principalmente porque son proteínas completas. También se pueden consumir proteínas de origen vegetal, pero nos vamos a basar más que todo en las de origen animal. Se recomienda un consumo de lo que son más o menos 120 gramos de carne, que se traducen a unos 30 gramos de proteína en cada tiempo de comida principal, ¿verdad? ¿Cómo es la relación otra vez? 120 gramos de carne son más o menos 30 gramos de proteína. Ok. De cualquier carne. Es decir, toda la carne es buena. O sea, me como, no sé, 120 gramos de chicharrón y todo bien. No, ahí sí tenemos que escoger, ¿verdad? Más que todas las proteínas magras. Estas son las que tienen menos cantidad de grasa. Dentro de estas están el atún, los pescados, ¿verdad? El pollo, que van a estar dentro de ese grupo. Por otro lado están las carnes grasas, ¿verdad? Que, por ejemplo, el chicharrón, principalmente las carnes... El chicharrón es blanco. Ya me dijo que no. Carne blanca. No. Blanquitos, le quita la grasa. El pellejito, sí. Podemos reducir un poquito la cantidad de grasa. Igual estas recomendaciones son muy específicas para cada persona, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos que tengamos. No quiere decir que no vamos a consumir nunca carnes grasas, porque también, por ejemplo, el salmón es una carne grasa, pero nos aporta grasas omega 3, que son buenas para la salud. Entonces, por ahí tenemos que escoger también qué tipo de grasas queremos. Valeria, yo con eso de la proteína tengo una duda, y es que últimamente se han puesto de moda muchas esas dietas que prácticamente que se basan en esto, ¿verdad? Que dejan por aparte los carbohidratos. ¿Qué tan beneficiosas son realmente, o más bien no lo son? Bueno, yo personalmente no las recomiendo porque generalmente van a tener un efecto rebote si no lo sabemos hacer bien. Además de que siempre tienen que ir acompañado del criterio de un profesional, ¿verdad? No es nada más dejar de comer carbohidratos y meter más proteína o más grasas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de forma balanceada para estar seguros de que vamos a cumplir con los requerimientos que tiene nuestro cuerpo. ¿Hay repercusiones de hacer este tipo de dietas, Valeria? Sí, hay repercusiones si tenemos exceso de proteína.
pueden haber efectos sobre los riñones a largo plazo, entonces tenemos que cuidar ese aspecto y también el tipo de grasas que utilizamos, porque al bajar carbohidratos generalmente se aumenta el tipo de grasas, entonces deberíamos de escoger grasas saludables para no tener efectos sobre el sistema cardiovascular, principalmente el corazón. Usted lo decía ahí, los organismos son totalmente diferentes, porque nosotros, bueno, cuando éramos atletas, no nos eliminaban cierta cantidad de, digamos, de proteína, para decirle, digamos, en lugar de comer carne o hacer un asado que normalmente en el país hay muchos suramericanos, ¿verdad? Muchos suramericanos que están acostumbrados que el sábado y se hace un asado y usted ahí se come ¿qué? 1 kilo de carne, tal vez un poco más. Pero el organismo de ellos está adaptado a otra cosa, o desde pequeño están adaptados a ese sistema y nosotros no. ¿Verdad? Que influye, hay que hacer una parte, cómo se prepara, digamos, usted, nutricionista de Liga Deportiva Las Valencias, Saprissa Heredia, la cena antes de un juego. La cena previa a un juego. Ajá. Bueno, ahí sí se usa mucho lo que es una carga de carbohidratos, ¿verdad? Ahí generalmente la famosa pasta, antes de una competencia o un deporte intenso, sí se recomienda porque también necesitamos un poquito de carbohidratos, ¿verdad? No lo podemos dejar de lado. Los principales dentro del deporte son carbohidratos y proteínas. Entonces sí tenemos que consumir un poquito de carbohidrato, pero no dejar de lado la proteína un día antes. Y también tomar en cuenta el tema de la hidratación, ¿verdad? Que desde días antes se debe de empezar una prehidratación, tomando en cuenta la temperatura a la que se va a estar, ¿verdad? El clima, la humedad, etcétera. Y ahí se buscaría pesar digamos, la proteína, digamos, en ese caso la carne, si se le va a dar carne o se le va a dar pescado o pollo. Sí, eso se calcula ya en un deportista específicamente para su peso, ¿verdad? Se calcula por gramos de carbohidrato y gramos de proteína exactamente. Ya es una dieta mucho más estricta. Por el peso y me imagino que por el tipo de deporte también. Es decir, no todos los deportes tendrán los mismos requerimientos, ¿no? Sí, claro, dependiendo del tipo de cuerpo que necesitemos para cada deporte, porque eso lo podemos ver. Si vamos a Punta Arenas tenemos que echarle un poco más de sal para que retenga más líquido. Exactamente, dependiendo de la temperatura y la humedad. Por ejemplo, en Limón, que es mucho más húmedo. Roger está hablando. Sí. Muchas gracias por haber venido, Valeria. Vamos a hablar. No, mentira. Puede contratarlo, ¿verdad? Se pasan en contacto y todo el asunto. Bienvenido a la clínica. Sí, hay algo que, a ver, lo que voy a decir es voy a transmitir un sentimiento casi, no voy a decir que general, pero sí muy popular. Y va a sonar a broma, pero no es ninguna broma, de verdad es cierto. Porque lo he escuchado de mucha gente. Y aquí es importante aprovechar la visita tuya, que esperamos que no sea la primera, la última. Hablábamos ahora del chicharrón, ¿ok? Pero normalmente el chicharrón viene acompañado con algunas bebidas que lo acompañan, ¿verdad? Que lo acompañan. Todo el mundo sabrá de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sabes, a base de malta, correcto. Hay mucha gente que dice, bueno, es que esas bebidas también tienen proteína y yo la agarro de ahí. Vea, no es mentira. Incluso yo he escuchado gente que se hidrata con cerveza. Sí, es cierto. Sí. Que sustituye algunos consumos proteínicos por cerveza. No, de verdad, por eso lo aclaré. No aclaré que suena a broma, pero no es broma. Ajá. Lo he escuchado mucho. No sé si usted lo ha llegado a escuchar y se tiene que tapar los oídos para hacerse la loca en cuanto al tema. ¿Qué pasa ahí específicamente? No. Pero nunca lo he hecho. Nunca. Para sustituirlo no, para estarme sí, pero para sustituirlo no. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esto, Valeria? Pues sí, esto es un mito, sí se escucha bastante, pero creo que es más como a conveniencia de la persona, ¿verdad? Sí. Pero no es real, más bien es todo lo contrario. Ni en el aspecto de hidratación, ni en el aspecto proteínico o de consumo. Estas bebidas lo que más contienen son carbohidrato y el alcohol, ¿verdad? Que al final de cuentas todo es carbohidrato. Entonces no nos va a aportar ninguna cantidad de proteína importante. Entonces por ahí esto también es un mito. Y con la parte de hidratación más bien es al revés. Lo que son bebidas alcohólicas nos van a deshidratar.
lo que hacen es inhibir la hormona antidiurética, ya hablando un poquito de fisiología. Entonces vamos a tener más diuresis, vamos a orinar más, ¿verdad? Eso es lo que vemos cuando consumimos bebidas alcohólicas. Entonces nos vamos a deshidratar, más bien todo lo contrario de lo que queremos si vamos a realizar algún deporte. O sea, pero ni el hielo que le ponen. Nada. No. Entonces más bien es contraproducente desde todos los aspectos si lo vamos a consumir antes o después del ejercicio, en ninguno de los momentos. No, y mi pregunta a base de eso fue porque aquí nos ven mucha gente, digamos, que no tienen la oportunidad de estar en un equipo donde tienen nutricionista. O de incluso adquirir un servicio de nutrición, Correcto. ¿verdad? O sea, No tienen nada de eso y entonces Collado acá nos puede decir y puede decirle a un montón de entrenadores del INAFA, de ALIF, de todas esas ligas que no tienen estos nutricionistas ¿qué pueden hacer antes de un juego? Si voy a Guapiles, que es muy húmedo, si voy a un clima seco, si voy a un clima frío, ¿qué puedo comer antes de para bueno, lo que pasa es que un poquito más? Sí. El rendimiento. Yo sí quisiera hacer una Sí. pequeña aclaración respecto a lo que dice Roger. Si bien es cierto, y no sé si estará de acuerdo Valeria, si bien es cierto hay parámetros estándar en el aspecto nutricional. Yo creo que lo más conveniente es que cada uno conozca primero su propio cuerpo, ¿no? O sea, al final yo no le puedo decir, bueno, sí, es que todos ustedes van a tomar un vaso con agua antes de empezar el partido porque de pronto alguien necesita 3 o a alguien no necesita solo el agua, necesita agua y azúcar. No sé. Sí, precisamente eso les iba a comentar. Sí hay recomendaciones generales, ¿verdad? Pero si ya vamos a practicar un deporte, sí es importante que sea personalizado, porque todos los cuerpos son diferentes y vamos a asimilar diferente la hidratación, la proteína, el carbohidrato. Entonces sí debería de ser bastante personalizado, más si ya nos estamos dedicando a esto, ¿verdad? Si ya es un profesional en deporte. Entonces sí debería de ser completamente personalizado el plan y la hidratación que se tenga previo a cada juego. Porque cada juego va a ser diferente, también. Claro. Dependiendo de las temperaturas, se calcula tasa de sudoración, inclusive, para cada persona, dependiendo de su peso. Y todavía lo decía yo con mucho más razón, porque hace muchos años la nutricionista en su oportunidad que nos da ese mensaje, dice, pueden tomarse una copa de vino. Porque hay uno que levantó la mano y dice, pero puede tomarse una copa de vino. Casi pega al techo, Valeria, ahorita. Un compañero que levantó la mano y dice, pero se puede tomar uno un vino. Dice, sí, claro, le dice la nutricionista. No hay ningún problema mientras estén. Es que yo me tomo una botella. Ahí está Bueno, el problema. ese Ese es el problema, Roger. Sí, tenemos la famosa recomendación de una copita de vino por día, ¿verdad? Esto sí se ha visto que tiene efectos positivos en la salud del corazón, pero no lo podemos juntar todos para el fin de semana. Sí, tiene que es una diaria, no 7 el fin de semana, el sábado. No ¿verdad? es que usted puede reponer todas las que no se tomó en la semana, el fin de semana, por favor. No, y yo creo, Valeria, ahora que está aquí, yo creo que, digamos, después de una alta competencia, digamos, hoy termina un partido en ese tiempo, a la 1 de la tarde, y tenés ahí una cerveza a mano, yo creo que te hidrata más una cerveza que cualquier cosa. Rompa ese mito, por favor. Acaba de hacer una aclaración como de 15 minutos y usted se la tiró al suelo. ¿Sabe por qué lo digo? Se lo estoy preguntando y que me aclare. Porque ya lo vamos a aclarar. Y los tiempos cambian. Porque cuando jugábamos más que todo en el país norte, Estados Unidos y Canadá, siempre ellos nos mandaban para terminar el juego una para cada uno. Como cultura de ellos. Pues sí, no va a haber tanto problema. El problema es si ya abusamos, porque va a haber mucho más deshidratación que la que ya tuvimos durante el deporte, ¿verdad? Tomando en cuenta el clima y todo esto. Pero no nos va a funcionar como hidratante. Puede que sea refrescante, que es una sensación diferente a la hidratación, ¿verdad? Si la tenemos fría, si estamos con el cuerpo caliente, si vamos a sentir una sensación satisfactoria. Pero no quiere decir que nos esté hidratando, que es la diferencia ahí. ¿Qué pasa con las ensaladas, Valeria? ¿Hay proteína ahí en las ensaladas o necesariamente sería ideal, no sé, ponerle un atún, no sé,
pescado. Realmente la proteína que nos van a aportar los vegetales en sí es muy poquita. Entonces sí deberíamos de fortalecerlo con una proteína de origen animal, preferiblemente, ¿verdad? Porque va a ser de mejor calidad. Esto quiere decir que el cuerpo la va a absorber mejor y la va a utilizar mejor para lo que es la formación y mantenimiento de la masa muscular. Y la de origen vegetal no va a ser tan buena, la biodisponibilidad que va a tener en el cuerpo. Entonces sí, lo bueno es como compensar un poquito con la proteína de origen animal siempre. Valeria, tal vez como para la gente que quiere empezar a hacer algún deporte y que tal vez, bueno, no tiene la oportunidad de ir a donde un nutricionista, ¿verdad? Tal vez una recomendación general de cómo tiene que empezar esa hidratación y también esa dieta para tener ahí pues un desarrollo de algún deporte pues normal, ¿verdad? Sí, bueno, en cuanto a hidratación, la recomendación general que manejamos es de 2 litros por día, ¿verdad? Esto sí es bastante general porque se debería calcular específicamente para el peso de cada persona, pero sí manejamos esta recomendación y más o menos por cada hora de ejercicio se recomienda 1 litro más de agua. Si ya el ejercicio dura más de 1 hora, sí se recomienda el uso de hidratantes. Aquí con el tema de los hidratantes también tenemos que tomar en cuenta los objetivos que tenemos, porque si nuestro objetivo dentro del ejercicio es pérdida de grasa o pérdida de peso, sí tenemos que buscar hidratantes que no tengan azúcar. Porque a veces hacemos tal vez 1 o 2 horas de ejercicio, pero en el hidratante viene tanta azúcar que compensamos todas las calorías que gastamos durante el ejercicio. Claro. Entonces no nos está funcionando. Pero ahorita, por dicha, hay mucha variedad de hidratantes y algunos sin azúcar que podemos utilizar en estos casos. Pero si ya más bien es un deportista, ¿verdad? Que va a, no sé, correr una maratón, carreras más largas, si necesitamos un poco de carbohidrato, entonces sí nos sirven los hidratantes que van a tener un poquito de azúcar. Y en cuanto a proteína y alimentación. En cuanto a proteína, por cada tiempo de comida, aquí sí varía un poquito, mi recomendación es más o menos 120 gramos de una proteína de buena calidad y tomando en cuenta que es muy importante las proteínas justo después del ejercicio, ¿verdad? Esto es un error que cometemos mucho. La masa muscular necesita recuperarse dentro de los 30 minutos siguientes, es lo que se habla mucho, para que no haya pérdida de masa muscular. A veces hacemos mucho ejercicio, pero no estamos perdiendo peso. Tal vez nos pesamos y más bien bajamos masa muscular. Eso es porque no estamos teniendo una buena alimentación post-entrenamiento. Ahora, bueno, porque me surge la duda, hay mucha gente que su objetivo es, por ejemplo, aumentar la masa muscular. ¿Es necesario entonces aumentar el contenido proteínico de la dieta o del consumo diario de estos 120 gramos que vos recomendás? ¿Es necesario aumentar ese consumo proteínico si el objetivo de una persona es elevar su masa muscular? Sí, claro. Esto también se calcula muy personalizado, ¿verdad? Se recomienda, según los kilos de peso de la persona, los gramos de proteína que debería de consumir por día. Entonces ya esto es un cálculo un poquito más específico, pero sí generalmente hay que aumentar la cantidad de proteína y sobre todo los tiempos de comida, manejarlos bien, ¿verdad? El tema de que sea después del ejercicio es muy importante porque de nada nos sirve comer un montón de carne o proteína durante el día si no lo estamos haciendo en los momentos en los que el cuerpo realmente lo necesita. Entonces aquí sí tenemos que tomar en cuenta horarios de la persona, horarios de entrenamiento, ¿verdad? Y cuándo debemos de consumir esta proteína. Además, Perdón que te interrumpa, que no se le vaya la idea. Respecto a los horarios, de gente que no podría, no sé, comerse unas galletas con un atún, si entrena a las 5 de la mañana, sale a las 6 de la mañana. O un bistec, o no sé, ¿verdad? Ahí sí tenemos que variar un poquito, ¿verdad? El huevo, por ejemplo, es una proteína también de buena calidad que podemos utilizar. O ya los suplementos en polvo, que se utilizan muchísimo en estos casos, cuando ya a veces la cantidad de alimentos que tenemos que consumir es muy alta por el tipo de ejercicio que están realizando. Entonces sí se recomiendan los batidos de proteína también, dependiendo del tipo de el horario en el que estemos haciendo ejercicio. Y esos batidos de proteína entonces no es como que se puedan consumir como mucha gente lo hace, porque yo lo he visto, que mucha gente lo consume como a la libre, sí, exacto. Sí, no es a la libre, porque si no, no vamos a tener los resultados que estamos buscando. Entonces no nos va a servir de nada. Si lo consumimos de forma adecuada, podemos tener muy buenos resultados. A ellos sí se los recomiendo. De hecho, varios de mis pacientes sí lo consumen. Pero si no lo hacemos bien, no vamos a tener estos resultados. Inclusive, si queremos perder grasa, podríamos llegar a aumentar si no lo estamos utilizando bien. Generalmente es antes y después de
La proteína preferiblemente después del ejercicio. Después del ejercicio para Exactamente. mantener. Para recuperar la masa muscular. Más que todo, antes del ejercicio se recomienda un poco de carbohidrato, que va a ser la energía que nos va a hacer rendir. La gasolina. Exactamente, la gasolina que necesita el cuerpo para rendir durante el entrenamiento. Y ya después lo que necesitamos es recuperación y mantenimiento de la masa muscular. Entonces sí es importante, más que todo, carbohidratos antes del ejercicio y proteína después. ¿Cómo medimos 120 grados? Así Gramos. Gramos. Así a ojo, porque lo ideal sería tener una balancita en la casa, ¿verdad? Y todo el asunto, pero Sí, es ¿cómo medimos complicado. estos 120 gramos? Los 120 Más o gramos menos. generalmente es un poquito más de la palma de la mano, ¿verdad? Más o menos lo que es una pechuguita o un filet de pescado, ahí aproximadamente van unos 120 gramos. O una lata de atún, Es ¿verdad? que manos de manos, ¿ah? Sí, pero- Sí, todavía. Sí, claro, se pone en perspectiva una u otra. Más o menos. Mis 120 Ese es- gramos yo creo que pueden andar como por 210. Aproximadamente, por eso lo Lo de recomiendo Valeria quedo yo en ascuas. con mi palma. Sí. No, pero es Oigan, muy la fácil, cacha. por ejemplo, en una lata de atún, la del Ajá. tamaño clásico, ya escurrida, son entre unos 100, 110 gramos, entonces más o menos por ahí podemos Bueno, todo hacer el bien. cálculo más Atún fácil. en agua, atún en aceite. Yo le recomiendo más que todo atún en agua, porque Ajá. casi siempre estamos relacionándolo con pérdida de grasa. Pero ahí va también, como hablamos siempre, dependiendo de los objetivos de la persona y No, y lo del que quiera. gusto. Y del gusto. También. Hay gente que el atún en agua. No lo baja. No, No, y soporto que eso. la grasa del atún es buena. Por dicha ahora hay también atún en agua con vegetales. Entonces, esto ha gustado mucho a la gente Bien por la ahí variedad. incluido. Exactamente, tiene el saborcito de los vegetales, pero es en agua. Genial. Valeria, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Se quedan algunos temas pendientes, pero hoy nos queríamos enfocar en la proteína, así que de verdad muchas gracias por estas recomendaciones y repito, ojalá que no sea la última vez teniéndote por acá. Yo, claro, muchas gracias por la invitación y ojalá hayamos aclarado bastantes de las dudas. Así Y es. que hayan aprendido los de... Que hayan aprendido. senadores de todo Linaza mundo, ahí. ¿no? Todo mundo. Sí, pero, todo mundo. más Del esa fútbol, gente- del básquet, del atletismo, del voleibol. Esa gente... Claro, aquí Es hay muchos temas que importante. se pueden abarcar en cuanto a Sí, deporte, ¿verdad? Porque sí. la nutrición debería de ser un pilar importantísimo en un deportista. Sí, indudablemente, indudablemente. Vamos Por a la pausa y supuesto. regresamos para seguir profundizando más en nuestros temas de hoy y bueno, hablar de estas semifinales que se vienen del Campeonato Nacional del Fútbol de la Primera División. Pausa y ya volvemos.